Ya, buenas tardes. Hoy día vamos Tardes. a comenzar un nuevo capítulo de la comunidad DAN. Hoy día nos encontramos con Albert Roa, comunicador y realizador audiovisual, y Bastián Enríquez, artista CGI y animador 3D. ¿Cómo están? Bien, usted. Todo bien. Bien. Qué bueno. El tema de hoy tiene que ver con la creación de universos para las producciones audiovisuales. Eh, Albert nos va a contar en qué ha trabajado y cómo ha sido este desarrollo del audiovisual, pensando en este tema de hoy que tiene que ver con los nuevos universos. Albert, ¿nos puedes contar un poco? Bueno, hola, yo soy Albert Roa, comunicador y realizador audiovisual, director del cortometraje El coleccionista de mares, que fue mi proyecto de título en el Duoc, que es el cortometraje más o menos que va al caso de lo que vamos a hablar hoy día. Súper. Más o menos. Bueno, ¿qué les puedo contar? El cortometraje fue desde un principio un desafío al momento de que yo con Chama, con Miguel Burgos, que era el otro director, quisimos romper un poco las reglas y decir, oye, queremos los dos dirigir y nos tenemos tanta buena comunicación que démosles, va a ser un desafío, puede que nos peleemos, puede que no, pero veamos cómo es esto de crear en conjunto, porque antes yo había tenido la oportunidad de dirigir cortometrajes, de ondear por esta cosa media surrealista, de tratar de buscar otros universos para contar alguna historia, pero nunca co-dirigir con alguien, nunca tomar las decisiones de dos. Y fue una muy bonita experiencia, fue sacrificada, pero fue súper buena, en donde con Miguel decidimos dejar un poco los cortometrajes que sabíamos que iba a funcionar, que eran como, no sé, basarse en algo que esté pasando, no sé, en ese tiempo como la inmigración de los haitianos, y que sabíamos que podían funcionar y podían ser historias súper cortas, precisas y con una historia súper definida y con un mensaje súper claro. Pero a la vez con Chama de repente quisimos girar en 180 y decir, oye, podemos hacer algo, que tenemos la oportunidad de equivocarnos, podemos hacer algo que nosotros como espectadores queramos ver. Puede que suene un poco ¿cómo se dice? Ciútico, pero quisimos acercar el arte a nuestro proyecto de título, a mirar, a crear obras que tengan por sí solo una vida propia. Súper. A pesar de que detrás hay un guión, a pesar de que detrás hay una estructura, quisimos basarnos en contar una historia como en los sueños. Nosotros nos quisimos enfocar en eso, en el ritmo de cuando uno sueña y recuerda el sueño, y después tienes que esta labor de interpretarlo. Entonces, quisimos agarrar eso como fórmula, y nos sentimos súper contentos al finalizar toda esta tarea y darnos cuenta de que realmente era lo que queríamos. Funcionó y dio sus frutos en el extranjero, y con eso estuvimos súper contentos, al menos de las que... Tú, Bastián, ¿cómo es tu trabajo en el desarrollo audiovisual? A ver, yo soy de profesión diseñador gráfico, salí del Duoc en el 2011, 2010-2011, y bueno, ya a mitad de carrera me di cuenta que el diseño gráfico en sí como que no me cautivaba tanto. Entonces empecé a tomar optativos de ramos 3D, y de ahí me empecé a desenvolver mucho, de una forma mucho más cómoda. Primero a través de modelación de objetos y cosas así, y luego me di cuenta que podía hacer animaciones, y eso me llevó acercando mucho, mucho más al mundo audiovisual. Actualmente, como decía en la presentación, me considero como un artista CGI y estudié animación 3D. Eso complementó mucho más este conocimiento, y actualmente estoy haciendo spots publicitarios que son productos audiovisuales finalmente, y en eso me desarrollo la mayor parte del tiempo. ¿Cómo crear la idea de un nuevo universo para mostrar una historia? ¿Cómo lo suelen hacer ustedes?
Ya, en mi caso, desde chico yo más o menos sabía lo que quería hacer. A mí me apasiona mucho lo que son los monstruos. Eh, Jurassic Park y el Día de la Independencia fueron mis mayores inspiraciones. Entonces, cuando pienso en crear estos universos, en un inicio partía desde la creación del personaje a veces. Y desde el diseño, la investigación de anatomía, forma, color, me di cuenta que no era suficiente. Y actualmente cada día me doy cuenta que, claro, es un recurso usar un monstruo, un personaje, pero si no está contenido en una buena historia o un concepto que llegue a los corazones del espectador, no es suficiente. Y estoy en ese camino ahora. Entonces, en resumen, es como cautivar, o sea, encontrar esa motivación para poder desarrollar todos los elementos eh, eh, complementarios, en este caso, como monstruos, escenas de ciencia ficción, pero eso en resumen. En tu caso, Albert, ¿cómo planteas tú el universo? ¿Cómo llegan a crear este universo? ¿Cómo llego a crear universos? Mira, desde, en un principio estaba muy acostumbrado a, como te decía en un principio, recordar mucho los sueños. Como que de repente tengo sueños en donde paso meses, donde vivo en un lugar y habito con otras personas, converso. Y al momento de despertar es como si despertara de otra vida y volviera a la realidad y recordara que existo, que esta es la realidad. Entonces, todos esos sueños que eran muy significativos antes a mí me motivaban a... Yo llegaba, me compraba un cuaderno y lo escribía. O en el computador y hasta terminar la historia. Luego de terminar la historia, de los puntos importantes y del sentido que yo le había agarrado, venía el describir la estética, qué es cómo, lo que me rodeaba, la escenografía. Entonces me basaba mucho en eso, pero últimamente me he basado harto en experiencias. Y mezclo las experiencias con fantasía también. Claro, se suele preguntar uno por qué estas películas o obras audiovisuales con universos que no son muy parecidos a la realidad, ¿cierto? Que son totalmente creados, ¿cierto? Generan conexión en los espectadores y las espectadoras, ¿cierto? Eh, entonces, quizás ahí uno puede pensar que la realidad no es solamente la realidad lo que se ve y lo que se escucha. Muchas veces la realidad está contenida a través de una sensación de realidad, ¿cierto? Y esa sensación de realidad en la imagen y en el sonido puede tener la libertad que tú quieras. Lo importante es que la sensación es la que se crea. Entonces, por eso a veces uno ve películas fantásticas, ¿cierto? Y que tienen, no sé, como usted, universos distintos, pero cuando uno termina de ver la película, como que a uno le da una sensación de conexión humana, ¿cierto? Porque a pesar de que lo que sucedía ahí nunca va a suceder en la realidad, la esencia de lo que está ahí genera un efecto humano y una conexión humana. ¿Cuáles son los referentes con los que usted maneja, Bastián? ¿Con qué referentes tú trabajas? Ya sea en la literatura, en el cine, en la música. Si te soy sincero, igual no soy tan rebuscado. Tomo referencia a Guillermo del Toro, James Cameron como director y Steven Spielberg. Y artistas, voy bien, artista como tal, no, pero estoy muy al pendiente de lo que está haciendo Industrial Light and Magic, MPC, Weta Digital, que son las empresas líderes de efectos visuales. Entonces, tanto de tecnología como arte y animación, tecnologías también, estoy al pendiente de eso y ahí están mis referencias. Como que
veo al tiro quiénes son los mejores. ¿Tiene sentido lo que tú planteas, esto de Guillermo del Toro? Sobre todo lo que planteas antes, esto de cómo este universo cotidiano se transforma con un par de personajes. Guillermo del Toro es uno obsesivo en este trabajo. De hecho, él plantea algo que es súper interesante, que las narrativas habitan en todos lados. Para crear una historia uno tiene que tomar una narrativa y crear la historia, pero el trabajo del director y del realizador está en el cómo. ¿Cómo muestro esto? Tú, Albert, ¿cuáles son los referentes para trabajar en tus proyectos? En el cortometraje, básicamente cuando nosotros decidimos ondear el tema de la muerte e imaginarnos cómo sería un purgatorio en este caso, cómo sería estar en un estado de estar en otro mundo, en donde la culpa sea el tema central, en donde hay algo que olvidé, pero sí tengo este sentimiento de culpa. Y dijimos, bueno, eso es el purgatorio. En el purgatorio uno va a pagar tus culpas, puede ser un purgatorio en donde vague en el desierto, ¿no? Entonces nosotros tomamos como referencia literaria la Divina Comedia. Y ya más visualmente en el tema de los efectos especiales y la estética que le queríamos dar, nos basamos en obras como El Topo, de Alejandro Jodorowsky, Star Wars, de cómo Star Wars, por ejemplo, también te presenta un mundo nuevo que él tiene la responsabilidad de mostrarte, porque no te está mostrando algo que tú vayas a decir, oh, me parece inverosímil esto, sino que él tiene la libertad de mostrarte, este es el mundo y así funciona, con estos personajes. Entonces, eh, visualmente, también y narrativamente nos basamos mucho en las obras de Alejandro Jodorowsky. O sea, a pesar de que el nivel de arte que existe en las obras de Alejandro Jodorowsky es monumental, comparación a lo que nosotros teníamos, eh, nos gustaba ese relato de simbólico, lleno de símbolos, de simbolismo. Y es lo mismo que contaba antes, que al final después uno de ver la obra o de soñar, tiene esta labor de querer, si quiere o no, interpretarla. Y puede tener miles de interpretaciones. Y eso más que nada, cuanto referente. Cuando, cuando trabajamos con estos referentes, ¿cierto? Cuando tenemos ya la obra, ¿cómo la tenemos pensada? Pero ¿cómo la llevan a cabo ustedes? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Tienen alguna imagen que nos puedan mostrar? Y nos cuenten más o menos cómo fueron desarrollando esto. Por ejemplo, una idea proyectada en una animática. Esto en el 2012. Es como uno de los primeros trabajos de animación que hice. Y luego proyectado al 3D. Este, por ejemplo, es un trabajo que hice para el casino en el 2014, creo. Qué bueno. Esto es spot publicitario. Mayormente he trabajado en publicidad. ¿Ya? En 2013 ingresé a CI, Creatividad e Inteligencia, la agencia. Y como diseñador. Y empecé a proponer ideas de cómo integrar animación 3D y salieron estos trabajos para el casino. Se ofreció este servicio y se logró vender animación al casino, en este caso. Luego ya en el 2016 también indagado en animación 2D. Siempre viendo cómo decirle a los clientes que la animación es una excelente forma de vender una idea. Claro. Aquí en consecuencia que se atreven. Sí, imagino. Ha costado. Se ha costado. Y 2011, 2012, con mi hermano, decidimos crear un proyecto llamado Vilius. Y
el cual ha sido un proyecto de tristeza y alegría. Más tristeza, sí, hasta ahora, porque se ha reiniciado varias veces. Lo que pasa es que hemos sido súper ambiciosos. Y esa, a veces como que no nos dimos cuenta de lo complejo que es hacer una película de ciencia ficción. Claro. Y bueno, reiniciamos el proyecto, grabamos toda la película la grabamos en ¿cómo decirlo? Con cámaras DSLR, en 1080, la Canon T5i, T3i, y claro, y gastamos mucho tiempo, años, tratando de, o sea, no tratando, haciendo la postproducción de la película, pero que nos quedamos cortos en tecnología. Necesitábamos grabar con mayor calidad y eso hizo que el proyecto ya se estancó hasta que estamos reestructurando toda la historia. Siempre con el fin de nunca rendirse y poder sacar el proyecto. Claro. Pero aún así, esa era como la introducción, para poder mostrarle lo que es como el proceso creativo de lo que, o sea, el proceso creativo del desarrollo del personaje. Igual está el material, pero en este caso me quiero centrar como en la animación, en cómo yo planifico una animación a partir del guión. Por ejemplo, yo aquí me grabo más o menos para captar el timing del personaje. Aquí puse unos cromas, súper improvisado, artesanal. Y luego, para captar todos los timings, porque en la mente no es suficiente, Claro. como que uno se desordena. Entonces ahí construimos toda una escena de acción y ahí yo me puse de referencia. Chicos, te lo van a ver todo. Entonces, y esto es súper recomendado, con harta personalidad nomás. Y, sí, por supuesto. Se graba y con esto obtuve los timings para poder ya lograr más o menos cosas más acabadas. Claro. En 3D. Y seguir probando imagen, probando calidad, colores, formas, cómo destruir cosas. Claro, es que pero se va creando todo a este partir universo. Lo que hablábamos recién del de... universo se va creando. Sí. Ahí tienes que experimentar porque no hay como un manual Sí. para hacer todo esto, sino que uno tiene que estar meterse y hacerlo nomás y se va aprendiendo en el camino igual. Claro. Y aquí, desde la construcción, entender más o menos cómo podría ser la anatomía, que este es como una especie de humanoide, cómo iba a aparecer. Está todo pensado. En este caso, falta como volver o sea, que estamos en proceso de reestructuración para poder hacer un material realmente de la calidad que nosotros siempre hemos soñado. Bueno. Y el último proyecto que hemos estado haciendo, nos hemos metido harto con el tema de la publicidad porque ha podido ser rentable y poder hacer que sigamos trabajando en lo que nos gusta, la animación, los efectos, el desarrollo audiovisual. Y este fue uno de los últimos spots que hicimos, donde integramos un personaje de 3D. Este lo pueden ver en ellenpictures.com. Qué bueno. Y eso igual es crear un universo, porque presentas este personaje que no existe en este lugar, pero lo haces que conviva sí, de buena forma. conviva ahí con la realidad. Sí. Qué bueno. Qué bueno la metodología, igual esto de los ejercicios que tú dices que son bien simples, ¿cierto? Pero son necesarios. Planificado, sí. Sí, sobre todo si vas a trabajar en animación,
a ver, uno puede ir en el camino, a ver, cuando uno es principiante, me incluyo en eso, uno cree que planificarlo en la mente o escribirlo es suficiente. Y no, no es así, para nada. De hecho, hay que hacer estos ejercicios como de grabarse, ahí uno obtiene el timing, el spacing, toma decisiones, quita cosas, agrega cosas, y después cuando tienes toda esa estructura te das cuenta que puedes avanzar mucho más rápido. Si gastaste, no sé, te dilata pensar en gastar un mes de planificación, no, date ese mes de planificación y vas a ver que después todo va a ser mucho más ordenado. Y eso es algo que integramos y ha resultado súper bien hasta ahora. Claro, se va generando una metodología de trabajo que hace importante esto, sobre todo cuando en el 3D, donde nada existe, todo tienes que crearlo. Y tiene que tener una significación dentro de este mismo universo, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso hay que planificarlo, yo creo. Sí. En el caso de usted, Albert, ¿cómo lo trabajaron? Mira, nosotros siempre pensamos en la fotografía pensada ya para la postproducción. Todo pensado en la postproducción. Debido a que cuando decidimos que nuestra definitivamente iba a necesitar efectos especiales en nuestra historia y que se contaba de una mejor manera, sí aparte queríamos salir demostrando de que éramos audiovisuales completos, por así decirlo. Entonces, yo dije, ya voy a tomar el tema de la postproducción porque como éramos 5 personas en el equipo, éramos muy reducidos, teníamos que, lamentablemente, dividirnos y tomar más de un papel cada uno. Y nada, siempre pensamos en la fotografía para la postproducción, pensando en el croma que íbamos a hacer, pensando en todo. Bueno, no hicimos croma, pero no sé si quieren que comparta Dale, pantalla, mostrar partes del dale. corto, como para dar ejemplo. Esto. Por ejemplo, a pesar de que, o esto, por ejemplo, a pesar de que, voy a bajarlo. A pesar de que se pueden agregar efectos con cámara moviendo y todo el tema, nosotros quisimos siempre pensar en la fotografía pensando en la postproducción. Yo creo que tanto Bastián como usted sabe que un buen editor o un realizador responsable piensa cómo va a salir el resultado y también hay que ser muy ordenado al momento de editar. Yo creo que para todos estos trabajos el orden es fundamental. En cómo tú te organizas. Yo soy súper desordenado en la vida, pero en el computador, así, todo lo que es trabajo, soy muy ordenado para el tema de la edición. Entonces pensamos siempre en una fotografía la mayor parte del tiempo o todas las escenas que sabíamos que iban a llevar efectos especiales fijas, pensadas en el efecto. Esta, por ejemplo, es una toma cámara en mano, pero si se fijan en la toma no hay cielo, Claro, pero en la toma que sí hay cielo está fija. claro. Ahora, en ese tiempo yo no cachaba todavía bien el tema eh, no era perito en el efecto especial. Entonces, como dije, chuta, yo voy a estar a cargo de también postproducir el cortometraje, no quiero correr el riesgo, no quiero ser irresponsable y decir, no, así voy a soñar con algo súper hollywoodense cuando sabía que no iba a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, me quise ser responsable y tomar las cosas eh, basándome en mis conocimientos, en lo que yo sí podía hacer, lo que sí sabía crear. Como por ejemplo, generar esferas, hacerlas girar, darle ciertas texturas, desenfocarlas. Eh, harto After Effects, pero siempre pensando en mis capacidades. Entonces, al momento de rodar, de grabar, todos los planos fueron pensados para eso. Por ejemplo, esta cámara en mano, cero cielo. Claro. Sabía que me iba a complicar después colocarlo
colocar estos planetas con la cámara moviéndose para allá, para acá, y va a ser un cacho. Así que en cuanto a la creación de universos y el cómo mostrarlo, eso fue súper importante. Entonces, cuando pensamos en esto del universo, ¿cuál creen ustedes que son los factores importantes que hay que considerar para crear un universo? Ustedes tienen algunas mecánicas para desarrollar. Bastián trabajaba esto del 3D, ¿cierto? Actos 3D. Albert, esto de la composición, aprovechar los espacios, compartir los espacios con algún efecto visual, ¿cierto? Para retocar ya sea en postproducción. ¿Qué cosas más ustedes creen que hace que uno, como espectador, por ejemplo, sienta que está en otro universo? ¿Cuáles son los factores importantes? Para mí, lo fundamental es entregar como, como ese mensaje. Yo creo que tiene que ver más con la intención de lo que se quiere transmitir. Que esa intención o ese mensaje, para la redundancia, sea cautivante, y esa es la base. Y lo demás va como enganchándose a eso. Eso para mí es algo que he aprendido con todos los años de experiencia que yo. Eso es como la base de todo. Por algo existen películas que quizás no son tan buenas o quizás no son más buenas o otras más malas. Pienso yo. A mí me gustan mucho los entornos en donde pasan las cosas. Y creo que es súper necesario crear nuevos universos, porque de repente tenemos una muy buena historia que contar, y de repente si le quiero poner arañas gigantes, démosle, si por algo somos audiovisuales, cabrón, ¿cachai? Si hay siempre una forma de trabajar, de repente uno va a necesitar ayuda con ciertas cosas y hay que buscar los contactos, hay que trabajar con otros audiovisuales, ser ordenado y lograr hacer lo que uno realmente quiere mostrar, no irse por lo fácil, porque nosotros también, saliendo de Vogue, también teníamos eso de que todo, cuando nos reunimos el primer equipo el último año, todos querían sacar un cortometraje fácil de lograr, que sea rápido y listo y fácil y chao. Y resulta que igual eso no, puta, igual fome ser tan conformista. O sea, hay historias que sí necesitan ser naturalistas, que sí necesitan ser súper figurativas, que es una copia fiel de la realidad, y que no son tan complejas, y de lo simple tienen su belleza. Y perfecto. Pero de repente si uno está chato de ver de repente cosas todos los días, o si tu historia necesita algo, un efecto especial o algo más allá, y si escapa de tus conocimientos, no te limites porque escapa de tu conocimiento, o no te limites pensando en que el presupuesto después no va a dar, entonces mejor no lo muestro y lo hago con, no sé, con un sonido fuera de campo que lo explique, o un diálogo que lo explique. Y no lo hago porque tengo miedo a que no van a estar las lucas para hacerlo, o no tengo las capacidades para lograrlo, pero para eso están los otros profesionales. Por ejemplo, el Bastián, que es seco en 3D. Por ejemplo, yo ahora estamos creando con Camila una historia que se llama La Noche. También está conversada con Héctor Noguera, y tenemos un casting y un equipo que de a poco se ha ido sumando y que está súper motivado. Y por ejemplo, en la historia, yo le puse arañas gigantes y otras cosas más de fantasía al momento, al momento de escribir y todo el cuento. Y también me limité de mostrar muchas cosas por el tema de que lo mismo del presupuesto, después de que tengo que contratar a mucho extra, pensando siempre en la producción. El guión del proyecto quedó en Lebu, y tuvimos una suerte
de quedar para estos laboratorios y tener una conversación, de que leyeran el guión y agarrar críticas y agarrar cosas para seguir avanzando, para tener otra mirada, o otra persona, un especialista, y se fijó en eso, de que habían cosas que eran muy necesarias en la historia, muy necesarias para la esencia de la historia, lo que realmente quería contar, y que no se veían. Y que yo la había puesto en diálogo para ahorrarme toda esa pega. Y en el fondo, claro, lo único que va a hacer es restar a la historia. Lo único que va a hacer es como que debilita la esencia de la historia. Y es por Y eso que hay tan pocas películas de ciencia ficción en Chile. exacto. Hay que Sí, tratar de también, salir de eso. si nos ponemos un poco críticos, también hay hartas personas puta, que tienen buenas ideas, pero se quedan en la flojera, po. ¿Cachai? Es como decir, no, me voy por el camino fácil y listo. Y al final no avanza esta máquina de que, oye, conozco a alguien seco en postproducción, yo conozco a un buen director de fotografía y todo el tema, y movamos esta máquina y que salga todo bien ordenado y sale una obra genial. Pero mientras exista esta flojera de pensamiento, no avanza la cosa, ¿no? De repente uno escribe cosas como para realizar con el mínimo de gente posible, y no es así realmente como si va a querer sacar algo grande, lamentablemente va a necesitar ayuda, va a necesitar buena iluminación o cosas. O sea, hay cortos que se graban con un celular y que son súper simples y significativos y perfectos, pero para las mentes que queremos de repente mostrar otro universo, otra, otras creaciones, otras formas de vida, eh, es mucha pega, pero hay que darle nomás la pega nomás. Obviamente no es un trabajo que es de hoy día para mañana, ¿cierto? Es un trabajo casi como un trabajo constante en años. Años. Claro, para Años. perfeccionar todo esto. Pero si lo piensas objetivamente, me imagino que a ustedes les pasa. ¿Han aprendido de este proceso? A pesar de que ha sido de esta forma, ¿ustedes creen que han aprendido este proceso? ¿Cómo enfrentan los proyectos Sí. nuevos con los que están trabajando frente a la experiencia que tuvieron? ¿Qué les pasa ahora con sus proyectos nuevos? Me pasa que Ahí- al menos yo ahora voy mucho más seguro a las cosas que quiero lograr. Tengo siento que aprendí saliendo de la carrera, aprendí más que estando en la carrera. La verdad, cuando uno empieza a trabajar realmente, a buscársela y a encontrar un trabajo audiovisual y a exigirse, en la pega no es como que tú vayas a presentar un certamen o algo y te vayas a sacar mala nota y después filo lo recupero. Uno tiene que quedar bien con el cliente, uno tiene que connotar, ¿cachai? Entonces hay hartas cosas que de repente te piden y te piden trabajo, y hay cosas que de repente tú no aprendiste bien en el instituto, pero tú decís, sí, no, lo hago de más, démosle. Y después te vayas a YouTube, cómo hacer, ¿cachai? O me voy a un curso de doméstica o algo, o lo que sea, para lograr sacar lo que quiero lograr y me falta aprender. Claro. Y lo aprendo a hacer y lo hago. Y al final, el mismo trabajo te enseña mucho, mucho más que ir al instituto. Claro. Pero es necesario también, obviamente, pasar por ese proceso académico y darte cuenta después de la realidad. Claro. Pero igual aprender todo lo que he aprendido ahora me da más seguridad cuando tengo que hacer un trabajo. ¿Y a ti, Bastián, has aprendido, imagino, todos estos años de trabajo tratando de conseguir lo que quieren junto a tu hermano? Imagino que han aprendido harto, que le ayuda muchísimo a los proyectos actuales, ¿no? Sí. Sí, este mismo proyecto que nos ha tomado tantos años ha sido como estudiar otra carrera. Yo, es como, no sé, y me eché los ramos. Yo como 7 años estudiando eso. Y la cosa es que es un trabajo constante y no rendirse. Y tratar de trabajar para tener la herramienta
para poder hacer esto también, porque no tener las ganas también, pues tenés que equiparte con herramientas, computadores que son, no sé, sobrepasan los 2 millones por lo bajo. Entonces, lo importante es no perder la pasión. Yo creo que la pasión es la que nos ha movido más y nos hizo fundar nuestra empresa, ya con todo como corresponde, y seguir trabajando en los proyectos pendientes. Ya, pero eso también hace que esto sea más alcanzable. Imagino que ya estás viendo un poco más alcanzable todo lo que habías soñado. Sí, A poco se va alcanzando. sí. Ya, estimado, mira, yo agradezco la conversación. Esto de la creación de mundo, como dicen ustedes, requiere mucho, mucho trabajo. Entonces agradezco que hayan compartido su experiencia. Esto no termina acá, todo lo contrario, esto está fluyendo, ¿cierto? Acá. Espero pronto empezar a ver proyectos de ustedes, trabajo de ustedes. Y lo más probable es que así va a ser, porque como lo planteamos anteriormente, esto es un proceso. Pero estos procesos van desarrollando piezas audiovisuales, ¿cierto? Que a veces son de camino, ¿cierto? Porque a veces la pieza audiovisual final uno la piensa y es la que yo quiero hacer, pero en el camino igual uno va fortaleciendo el ejercicio, ¿cierto? Conociendo más herramientas, realizando otro tipo de proyectos que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo final. Entonces lo más probable es que vamos a empezar a ver de esos proyectos. Agradezco esto de su experiencia porque este contraste, porque a veces uno dice los animadores 3D o las personas que generan mundo son personas que son muy distintas a nosotros, pero se van a dar cuenta que son personas muy parecidas como todos, Sí. ¿cierto? Y que tienen estos sueños de hacer las cosas y la energía y la fuerza para poder construir todo esto. Entonces eso también le hace muy bien a las personas que están recién empezando en esto para que vean de verdad cómo es este camino. Entonces por eso les agradezco que hayan querido participar de esto. Insisto, espero que les vaya muy, muy bien. Toda mi energía va con ustedes para que todo les resulte muy bien. Nos vemos, que estén muy bien y Vale, que profe. sea una Por la buena invitación. semana, un buen mes y un buen año para ustedes. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Cuídense. Chao.